Felipe Rivera, el doctor Felipe Rivera, él es broncopulmonar de la Universidad de Chile. Queremos justamente que usted nos pueda comentar y complementar a través de lo que usted también ha podido presenciar, qué puede suceder desde el punto de vista de la salud propiamente tal de estas personas que están respirando un aire y es cosa de ver la imagen, este humo gris, negro y evacuando, muchos de ellos con mascarilla. ¿A qué situación se pueden enfrentar? Y sobre todo pensando tal vez en los niños, en las personas de la tercera edad. Bueno, lo primero que hay que saber es que aquellos individuos que están cercanos al fuego, ¿no es cierto?, pueden sufrir graves quemaduras. Y una de las quemaduras más severas que se pueden ver, que pueden traer una serie de consecuencias graves a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, son la quemadura de la vía respiratoria. Aire caliente que se respira quema la laringe y la tráquea y eso produce obstrucción respiratoria y el paciente muchas veces tiene que ser conectado a una máquina, se le tiene que hacer un hoyito ¿no es cierto?, en la tráquea, una traqueostomía, etcétera. Y el otro individuo es aquel que aspira a gran cantidad de humo, que en el sector donde el oxígeno se ha disminuido y se produce una intoxicación por monóxido de carbono con muerte bastante rápida si alcanza ciertos niveles. Después, en aquellos individuos que están más alejados del foco, que aspiran todos los elementos que se producen por la combustión, ¿no es cierto?, llámense partículas esencialmente, gases tóxicos, porque no solamente se quema madera, se quema, ¿no es cierto?, una serie de plásticos, implementos que hay dentro de una casa, entonces se producen fenómenos inflamatorios de la vía aérea, fenómenos inflamatorios por la llegada de estas partículas, por la llegada de estos tóxicos, y que tanto los individuos sanos como los individuos enfermos, respiratorios y cardíacos, pueden producir severas disminuciones del oxígeno con posibilidades de ahogos y muerte. Ejemplo, un asmático, ejemplo, un hepático. Pero, por ejemplo, también un niño que tiene una capacidad pulmonar chiquitita, ¿no es cierto?, y que aspira a gran cantidad de humo, puede tener una crisis asfíctica. Se le cierra su laringe, se le cierra su tráquea, su aparato respiratorio con esta gran cantidad de tóxicos y el niño puede, ¿no es cierto?, intoxicarse por toda esta sustancia. O sea, doctor, la prioridad es, primero, movilizar a los niños como primera prioridad y a los adultos mayores que también tienden a tener dificultades para respirar. Absolutamente, y colocar mascarilla, toda vez que cercano al fuego uno puede ver el humo, pero la serie de partículas pueden, arrastradas por el viento, ser arrastradas varias cuadras. Por lo tanto, lo más importante es sacar a todo ser vivo que esté cerca del foco de incendio, especialmente los niños, especialmente la embarazada y demás, está decir, aquellos individuos que tienen enfermedad respiratoria, los asmáticos, los bronquíticos crónicos, los enfermos obstructivos crónicos, ¿no es cierto?, por tabaco, aquellos enfermos con secuelas de tuberculosis, secuelas de enfermedad respiratoria que ya tienen una capacidad respiratoria disminuida. Y por supuesto, si hay poco oxígeno, gran cantidad de tóxicos, ¿no es cierto?, eso produce un daño mucho mayor. Doctor, ¿y qué tan determinante es, por ejemplo, tanto el tiempo de exposición, o sea, cuántas horas pueden estar respirando este aire, o tiene que ver más bien, y por cierto me imagino, con la cercanía que tienen con las llamas? ¿Qué tan clave puede ser eso en cuanto afecta a la salud de las personas? A ver, cuando uno está cerca a un tóxico, hay varios elementos que producen la cantidad de daño, la magnitud del daño. Primero, la cantidad del tóxico. Segundo, ¿no es cierto?, en el caso respiratorio, la cantidad de respiraciones que hace un individuo. Tercero, el mecanismo defensivo. Y cuarto, el tiempo que transcurre, ¿no es cierto?, de la inspiración, de la aspiración de los tóxicos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, mientras más tiempo se aspira un tóxico, va a producir un daño agudo, un daño a mediano plazo, pero también hay daños a largo plazo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, se vio que los bomberos y que una serie de individuos que actuaron en el incendio de las Torres Gemelas, a largo plazo un porcentaje de ellos, por eso hay que vigilarlo, hicieron fibrosis pulmonar, hicieron asma bronquial, hicieron una serie de enfermedades crónicas obstructivas. La aspiración de humo puede provocar fenómenos crónicos. Y por otra parte, aquellos individuos, ¿no es cierto?, tal como dijimos, que no solamente la cantidad, sino que la relación de la respiración y su organismo pequeñito con respecto al tiempo y la cantidad. Ejemplo, un niñito. Ejemplo, una embarazada, que la embarazada, ¿no es cierto?, está ávida de oxígeno, ávida de aire y respira más veces por minuto y tiene un ser, ¿no es cierto?, dentro de su guatita que también es muy susceptible a los tóxicos. Por lo tanto, tiene que ver todo lo que usted dijo. El factor tiempo, cuánto tiempo aspira, el factor cantidad de tóxico y el tipo de tóxico. Ahí no solamente se quema madera, se quema una serie de elementos derivados del petróleo, plástico, que producen gases tóxicos que combinados con la humedad producen ácidos, mayor irritación, mayor daño respiratorio, que no solamente hay que vigilar el daño agudo, sino que el daño
a largo plazo hay que controlar a estos niños, controlar a esta gente. Doctor, dentro de las dificultades propias existentes en este momento, la gente tiende a rápidamente correr y se agita y se agota más rápidamente. Hay muchas subidas, bajadas y veíamos ahí muchos con mascarilla, pero muy agitados, por lo tanto consumiendo más oxígeno. La idea sería que uno hiciera dentro de lo posible con cierta calma esta evacuación. Bueno, ahí hay que equilibrar, ¿no es cierto?, la rapidez de la evacuación con respecto a la cantidad de aire que se respira, lo cual es bastante difícil. Nosotros decimos que cuando hay gran cantidad de tóxicos en la atmósfera, los individuos dejen de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio implica respirar más y llevar más tóxico a los pulmones, claro, y más tóxico a la sangre. Recuerde que el pulmón es un filtro y deja pasar muchas cosas a la sangre, al cerebro, a los huesos, a todas partes. Pero es evidente que en un incendio, ¿no es cierto?, en que está en peligro la vida, el correr lo más rápido posible conlleva mucho más seguridad de estar pensando en respirar poquitito, porque si no corre rápido se va a quemar. Recuerden que el aire caliente con grandes temperaturas que se producen en estos incendios produce daño en la vía respiratoria, daño en los ojos, ¿no es cierto? El individuo puede tener dificultad para mirar, daño en la olfacción, daño en el aparato respiratorio superior, que es esencial para filtrar las primeras partículas que pueden producir daño. Por lo tanto, que corra de acuerdo a las instrucciones del líder de evacuación o de aquel que está haciendo, ¿no es cierto?, el guía para saber por dónde arrancar. Tampoco se trata de arrancar a tonta y a loca. En términos generales, doctor, antes que se me vaya la idea, hay personas que son dependientes de algún tipo de inhalador, por ejemplo, por el tema del asma o por otra razón. ¿Cómo deberían actuar esas personas? Bueno, ellos saben perfectamente los protocolos, pero ¿cómo deberían hacerlo para también ver el tema de sus elementos, sus productos, los inhaladores que requieren día a día? Los individuos que requieren inhaladores, llámese asmáticos, hepáticos, ¿no es cierto?, es evidente que van a tener altísima frecuencia de crisis obstructiva. Por lo tanto, van a tener que doblar, triplicar la cantidad de veces que utilicen lo que nosotros llamamos el medicamento de rescate, que es aquel inhalador, ¿no es cierto?, que frente a una obstrucción bronquial, una crisis de ahogo, lo que llamamos disnea, dificultad para respirar, ¿no es cierto?, le va a liberar ese ahogo utilizando este inhalador, con su cámara, ¿no es cierto?, y los médicos y todo el personal de la salud tiene adiestrado a esta gente para que utilice adecuadamente los inhaladores. Y la otra cosa, usar una mascarilla. Evidentemente la mejor mascarilla es la mascarilla de alta eficiencia, ¿no es cierto?, que tiene una empresa especial, pero cualquier mascarilla en estos casos sirve mucho mejor que no usar nada. Cubrirse la vía respiratoria, toda vez que cualquier mascarilla es capaz por lo menos de filtrar las grandes partículas y cierta cantidad de humo, que es la que provoca, ¿no es cierto?, el fenómeno irritativo, y es el principio por el cual se produce la obstrucción respiratoria. Doctor, pensando en las imágenes que nos están llegando a esta hora en vivo desde Valparaíso, la situación de evacuación, ¿qué les está pasando en este momento a estas personas? ¿Cuáles son los síntomas a los cuales también deberían poner una mayor atención porque tal vez están ante una situación más compleja y que podríamos decir que tiene una cierta normalidad, o podríamos decir no genera mayores problemáticas, tomando en cuenta lo que estamos conversando, que finalmente sí o sí están expuestos a una situación compleja y de riesgo al estar respirando este aire? Bueno, el primer aviso es evidente que se produce congestión ocular, lagrimeo, ¿no es cierto?, la epífora, que empiezan a lagrimar los ojos y arder los ojos, la irritación nasal, rinorrea, líquido por la nariz, estornudo. Después significa que si el tóxico está llegando en la tráquea, laringe, la tos intensa. Y si evidentemente ya se produce ruido respiratorio, lo que nosotros llamamos silbidos al pecho, sibilancias, no sé, roncos, sibilancias, que son ruidos obstructivos, es evidente que ese individuo está en riesgo serio de sufrir una crisis asfíctica. Por lo tanto, todo individuo que empieza con tos intensa, con ahogos, con dificultad para respirar, ruido respiratorio, es el que debe ser evacuado inmediatamente y iniciar, ¿no es cierto?, las maniobras por las cuales debe respirar bien. Pero no olvidemos que también el humo, el CO2, cuando se acumula, produce cefalea, dolor de cabeza intenso, ¿no es cierto?, un dolor muchas veces como palpitación, pulsátil, mareos, náuseas y vómitos. Todo individuo que empieza a producir ese tipo de cosas debe salir de ahí. En ese sentido, doctor, una vez que la persona esté a resguardo, en un lugar donde relativamente pueda respirar mejor, más alejado, ¿sería bueno tomar agua, por ejemplo? Por supuesto, la hidratación aquí es esencial, porque el aumento de la temperatura, ¿no es cierto?, externa produce mayor pérdida de agua, porque es un sistema para bajar la temperatura. Esa es una cosa. La otra, para diluir los tóxicos que eventualmente estén, ¿no es cierto?, en los líquidos sanguíneos, etcétera.
Pero otra cosa también es importante, en los individuos que han estado muy expuestos al humo, al monóxido de carbono, se le debe medir lo que se llama, ¿no es cierto?, la cantidad de monóxido de carbono que tiene en la sangre, porque esto puede no notarse, pero a mediano plazo y a largo plazo, si ha alcanzado niveles importantes, sobre 5, 10% o más, ¿no es cierto?, tiene riesgo de mortalidad, pero también tiene riesgo de daño neurológico a mediano y a largo plazo. Son individuos que pueden quedar con temblores, con una serie de movimientos espásticos, ¿no es cierto?, que pueden ser consecuencia de no haberse hecho, ¿no es cierto?, una oxigenación adecuada por un tiempo adecuado. Doctor, pensando que ayer ya se hablaba de cerca de 500 personas que fueron atendidas por situaciones de complejidad respiratoria. Acá hay un problema, podríamos decir, que eventualmente se podría dar de salud pública, de mucha demanda. ¿Es rápido o no se necesitan grandes, podríamos decir, elementos para poder detectar que una persona está con una mayor complejidad desde el punto de vista respiratorio, pensando en que deben haber muchos atochamientos también en los centros públicos de asistencia pública en este momento, dada la gran cantidad de personas que está evacuando y que está respirando este aire? Bueno, gracias a Dios, hace mucho tiempo los servicios de urgencia, aquellos servicios que atienden emergencia, tienen un sistema de calificación de riesgo, el triage. ¿Qué significa esto? Hay una enfermera, un personal de salud o muchas veces un médico, ¿no es cierto?, que hace una primera y rápida inspección para ver a aquel que necesita una rápida atención. Es decir, no hay que esperar que en el servicio de emergencia sea atendido el primero que llega, sino que el primero que lo necesita. Y eso, todos los servicios de urgencia, y yo creo que mis colegas de Valparaíso están más que suficientemente preparados. Hace poco tuve una reunión con varios colegas de todo Chile, ¿no es cierto?, al respecto, y la preparación de nuestros colegas de todas partes de Chile está preparado. Los servicios, gracias a Dios, están bastante bien implementados. Yo creo que la respuesta sanitaria va a ser adecuada. Bien, doctor Felipe Rivera, broncopulmonar del Hospital de la Universidad de Chile, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y aclarar estos aspectos muy relevantes también. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, Muchas doctor. gracias. Bueno,